Muy buenas tardes. Estaba esperando que se unieran más participantes, pero creo que seremos poquitos. Solo 5 participantes. ¿Cómo están? Profesora. ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, pues empezamos. Entonces, con un nuevo tema. Este tema es electrodos y amplificadores bioeléctricos. Lo que vamos a ver es la interfase electrodo-electrolito, la transferencia de carga, o sea, vamos a ver el proceso de transducción de corrientes iónicas a corrientes eléctricas, la transferencia de carga en la interfase electrodo-electrolito, flujo de iones cuando atraviesa la corriente en la interfase electrodo-electrolito, cómo se genera un potencial que se conoce como el potencial de media celda, para qué nos sirve el electrodo de hidrógeno, qué es la polarización electródica, la diferencia entre los electrodos polarizables y no polarizables y cuáles son los que necesitamos nosotros para nuestras mediciones. Y por último, que nos va a llevar a por qué el electrodo de plata, cloruro de plata, por qué lo usan desde los electrofisiólogos, como han de recordar en las micropipetas, como hasta en los biopotenciales que registramos a nivel de superficie de la piel. Y entonces, por lo tanto, hablar de la estabilidad del electrodo de plata, cloruro de plata. Ok, empezamos entonces diciendo que una placa metálica, como la que están hechas los electrodos, ¿no? Este, cuando establece contacto con una solución acuosa, llámese el sudor, el mismo líquido que produce el cuerpo, este, que es una solución electrolítica, puede ser ese, o puede ser una pasta electrolítica. Pues ya no sé si a ustedes les tocó hacer un registro de electrocardiografía, que es lo típico, utilizan placas de metal y a las cuales les depositan una solución electrolítica para hacer mejor contacto con el cuerpo humano. De la misma forma, cuando vimos los microelectrodos que estaban hechos de un cable de plata cubierto por una capa de cloruro de plata, estaban en contacto con una solución electrolítica. ¿Ok? Entonces, cuando una placa metálica entra en contacto con una solución acuosa, la tendencia es que esa placa metálica se oxide. ¿Y qué es eso de que se oxida? Pues los iones del metal tienden a entrar en la solución. Los iones en solución se combinan con el electrodo y esto hace que se provoque una distribución de carga en la vecindad de la placa metálica, producto del proceso óxido-reducción. También existe la reacción contraria, que es la reducción, ¿no?, de los átomos de metal y los iones en solución. Entonces, esta distribución espacial de carga depende de las condiciones en las cuales sucede el proceso, como son la temperatura, las concentraciones de ambos iones, tanto los iones del metal como los iones del electrolito de la sustancia acuosa, y el área de contacto. El área de contacto que tiene que ver con el área del electrodo, ¿no?, que está haciendo contacto con el electrolito o la solución acuosa. Entonces, a esta interfase, entonces aquí lo vemos en la figura, tengo la vecindad del electrodo separada por una doble carga de iones que se genera en la vecindad cercana al electrodo, ¿no? Pero está del lado de la solución acuosa. Entonces, a esta interfaz, este pequeño espacio que está vecino al electrodo, se le conoce como la IEE, que es la interfase electrodo-electrolito. Y entonces en esa interfase es importante porque se genera esta distribución de cargas, donde mayormente de un lado hay un signo y en una vecindad un poquito más alejada del electrodo se genera un conglomerado de cargas donde se oponen a las que están más cercanas al electrodo, como se ve en la figura. Entonces, la forma más sencilla de distribución de estas cargas fue propuesta por Helmholtz en 1979, en la cual postuló que existe una capa de carga
de un signo firmemente unido al electrodo y otra capa difusa de carga donde predominan cargas contrarias. Entonces, para que se realice transferencia de carga a través de la interfase, porque esto es únicamente el haber depositado un metal en contacto con un electrolito o una solución acuosa, ¿ok? Pero lo que quiero es que atraviese carga por esta interfaz, ya sea que venga de la fuente bioeléctrica, o sea, de acá, en este extremo, o ya sea que inyectemos corriente al cuerpo humano, o sea que la corriente viene de acá del electrodo. Entonces lo que quiero es que haya esa transferencia de carga, ya sea la corriente que se quiere inyectar al cuerpo humano o la que viene de la fuente bioeléctrica, llámese corazón, llámese músculo esquelético, llámese cerebro, llámese nervio, etcétera, ¿ok? Llámese potencial de acción, llámese inyección de corrientes para una fijación de corriente o una fijación de voltaje, ¿ok? En el caso de medición intracelular. Entonces, para que exista transferencia de carga en la interfaz electrodo-electrolita, se llevan a cabo dos reacciones químicas reversibles de oxidación y reducción. Entonces tenemos la primera, que es C, que es el átomo de metal, que se oxida, si voy en el sentido a la derecha, se oxida para formar cationes, ¿sí? O iones con carga positiva, más N electrones libres. ¿De acuerdo? Los electrones se depositan en el metal, los iones se depositan, o cationes se depositan en el electrolito. Y por otro lado, el electrolito puede tener aniones libres que pueden, si vamos hacia la derecha, se pueden llegar a oxidar para formar átomos neutros más M electrones. Nuevamente, los electrones corren por los metales, los iones corren por el electrolito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la corriente corre del electrodo al electrolito, se favorecen las reacciones de oxidación, o sea, hacia la derecha. Cuando la corriente va en sentido contrario del electrolito, al electrodo, entonces suceden reacciones de reducción. O sea, hacia la izquierda de estas dos reacciones químicas. Entonces, si se encuentra un anión cerca de la interfase, puede llegar a oxidarse a un átomo neutro, proporcionando uno o más electrones libres, como acabo de mencionar. Y entonces eso hace que si yo tengo una corriente eléctrica en el electrodo, entonces voy a estar formando están formados electrones y voy a estar liberando cationes en la solución acuosa. De la misma forma, si yo tengo corrientes iónicas y estoy en un proceso de oxidación, entonces voy a estar formando átomos neutros y la corriente en el electrodo que está generada por esa liberación de estos iones que finalmente se convierten en electrones libres al formar el átomo neutro. No sé si queda claro. Sí, está claro. A eso le llamamos el proceso de transducción, el proceso de convertir corrientes iónicas a corrientes eléctricas o corrientes eléctricas a corrientes iónicas. Entonces, flujo de iones cuando atraviesa corriente en la interfaz electrodo-electrolito. Entonces, se producen tres movimientos de intercambio de cargas en ambos sentidos de la interfase. Un movimiento de electrones, repito, en dirección opuesta a la corriente del electrodo, eso es por convención, ¿no? Cationes en la misma dirección que la corriente, ¿ok? Y aniones en dirección opuesta a la corriente del electrolito. Repito, un movimiento de electrones en dirección opuesta a la corriente del electrodo
cationes en la misma dirección que la corriente y aniones en dirección opuesta a la corriente del electrolito. Si la corriente se dirige del electrodo al electrolito, predominan reacciones oxidativas. En caso contrario, se realiza la reacción de reducción. Regresemos al problema de que cualquier placa es un problema. Cualquier placa metálica en contacto con una solución acuosa produce un potencial que se conoce como potencial de media celda. O sea, decía yo que cualquier electrodo que esté en contacto con un electrolito produce esta diferencia de cargas en la interfase electrodo-electrolito. Entonces, esto es, si lo pudiéramos medir, esto es un potencial que se conoce como potencial de media celda. Es una diferencia de cargas, ¿sí? Que representan un potencial conocido como el potencial de media celda. Entonces, eso se da cuando no existe el potencial de media celda, disculpen. Se genera este potencial de media celda que en condiciones estándares no existe corriente a través de la interfase. La distribución de cargas depende principalmente de la concentración de los iones en la solución, las condiciones de equilibrio para esa reacción en particular, ambas velocidades de reacción son iguales, y cuando las reacciones se equilibran, el resultado final es un campo eléctrico en la interfase. ¿Ok? Entonces, se da lo mismo que hablábamos cuando se daba el potencial de equilibrio cuando estaba separado por una membrana semipermeable, donde se equilibraba la fuerza por un gradiente por concentración, ¿sí? Que se da inicialmente y posteriormente se genera el equilibrio con el gradiente eléctrico. Lo mismo sucede en la interfase electrodo-electrolito. Entonces, cuando estas reacciones se equilibran, cuando los procesos óxidos reductivos se equilibran, entonces se produce el potencial de media celda. ¿Sí quedó claro? Sí, yo tengo una duda. Sí. Cuando, bueno, a mí no me tocó hacer la toma de un electrocardiograma todavía en presenciales y ahí sí usamos un como gel electrolítico, Exacto. pero ya lo que no me tocó fue hacer un electroencefalograma, pero yo he visto que ahí se utiliza con una como gorrita o se hace directa la conexión entre, pues, se hace con el cabello. Bueno, yo he visto que está encima del cabello, Sí. pero mi pregunta es, ¿ahí también se usa una solución electrolítica? Porque no he visto que Sí, la... sí, se le inyecta a las capuchas, lo único que son capuchas que están llenas de electrodos o de estas placas metálicas a las cuales se les inyecta el gel electrolítico. Tal vez ya no te tocó verlo, pero se les inyecta una vez puesta la capucha en la cabeza del paciente o del sujeto de medición, se le inyecta la pasta electrolítica y hace contacto efectivamente con el cabello, lo cual claro que le mete ruido. Y ese es uno de los problemas que vamos a estar platicando en el transcurso de este capítulo. Ah, muy bien. Sí, de nada. Ok. Entonces, sin que atraviese la corriente que nos interesa, o sea, la que viene de la fuente bioeléctrica o la que quiero inyectar al cuerpo humano o a la célula, se produce este potencial bioeléctrico. Perdón, este potencial conocido como potencial de media celda. Entonces, resulta que si yo quiero saber para un metal en contacto con cierto electrolito, cuál es el potencial de media celda, por ejemplo, aquí en el ejemplo que les estoy marcando con el cursor, si yo quiero conocer este metal X en contacto con este electrolito, pues lo conecto a un voltmetro, ¿no? Que es el medidor de voltajes.
Pero el voltmetro necesita una referencia. ¿Qué referencia ocupo? Puedo ponerle otro electrodo del mismo metal en contacto con el mismo electrolito, lo cual, si es de la misma área, entonces me va a producir una diferencia de potencial de cero. ¿Estamos de acuerdo? Potencial de media celda, porque es el mismo electrodo con la misma área en contacto con el mismo electrolito. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiera medir únicamente el potencial de media celda de este electrodo, tendría que ponerle un electrodo que tuviera un potencial de media celda de 0. ¿Ok? Entonces, se generó en electroquímica un electrodo conocido como el electrodo de hidrógeno, que se utiliza como electrodo de referencia y que por definición se define con potencial de media celda de 0. Y de esa manera, entonces ya puedo conectar mi voltímetro y entonces medir el potencial de mi electrodo de interés. ¿Ok? Entonces, el electrodo de hidrógeno se define con potencial de media celda de 0 volts. ¿Sí? El supraíndice 0 indica bajo condiciones estándares de medición, o sea, condiciones controladas de experimentación. Entonces, ¿qué es el electrodo de hidrógeno? ¿Por qué tiene características de un potencial de media celda de 0? Bueno, pues consiste en una pieza de platino cubierta con una malla muy fina de platino negro. Se utiliza platino porque es relativamente inerte en la interfaz electrodo-electrolito, dificultando la oxidación. ¿Ok? La corriente eléctrica es proporcionada por el proceso de oxidación que ocurre con el gas hidrógeno cuando se inyecta sobre la superficie de la placa de platino, produciendo protones y electrones libres. ¿Sí? Entonces, este es el electrodo de platino cubierto por una capa de platino negro que es inerte, o sea, no voy a producir corrientes eléctricas debido a este metal. Este es un metal noble. Y entonces lo que voy a producir es que inyecto, mediante esta como micropipeta, inyecto hidrógeno gaseoso que se va a oxidar para producir protones o iones hidrógeno más electrones libres, que son los que van a fluir ya por el cable del medidor. ¿Ok? Entonces, la malla de platino negro aumenta grandemente la superficie de contacto del electrodo, reduciendo a un mínimo su impedancia. ¿Sí? Entonces, tiene la característica también de presentar una muy baja resistencia, que hablando en términos de dependencia con la frecuencia, una muy baja impedancia. Y el platino negro tiene gran capacidad para absorber hidrógeno y probablemente actúa como catalizador para convertir la molécula de hidrógeno a su forma iónica. ¿Sí? Además, ¿no? Es la unión entonces de esta placa de platino recubierta de platino negro, que aumenta mucho el área, lo vuelve un área muy rugosa, que hace y además actúa como catalizador para convertir la molécula de hidrógeno a su forma iónica y producir una corriente eléctrica a través de este circuito, ¿no? Finalmente estoy armando un circuito con el voltímetro y acá la unión con el electrolito, ¿no? Que está haciendo contacto con ambas placas metálicas. Entonces, de esta manera es posible medir potenciales de media celda para diferentes metales. Por ejemplo, el aluminio, que aquí está su reacción de óxido reductiva, pues establece un potencial de media celda de menos 1.7 voltios. Igual lo tenemos para el fierro, para el níquel, para el plomo
el hidrógeno definido como 0. Después tenemos el electrodo de plata, cloruro de plata como 0.223 voltios, el cobre, la plata sola sin el recubrimiento de cloruro de plata y un electrodo de oro con 1.6, 6.8 voltios. Entonces, añadido, si estoy registrando potenciales bioeléctricos que están cambiando en el tiempo, como puede ser un electrocardiograma, a esa señal se le va a unir el potencial de media celda del electrodo según el metal que yo esté utilizando. En el caso de si estoy usando uno de plata, cloruro de plata, pues se le va a unir este potencial de 0.223 voltios. Otros electrodos que se utilizan sobre todo en electrocardiografía es el electrodo de níquel, pero es una aleación níquel-plata, pero más o menos para que se den idea, más o menos de menos 230 voltios. Un electrodo de plata solo sin el recubrimiento de cloruro de plata, pues ya más grande el potencial de media celda. Entonces, repito, este es un problema porque es un problema y es un no problema, como veré más adelante, porque veré la forma de reducir de eliminar más bien este potencial de media celda. Pero de hecho, lo que quiero remarcar es que es un potencial que se añade al potencial que quiero medir. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ok. Entonces, repito, este es un reporte de potencial de media celda estándar bajo condiciones controladas de medición, ¿no? Entonces, ya sea que inyecte corriente al electrodo o esté recibiendo corriente de la fuente bioeléctrica, a eso se le llama que entonces estoy en polarización electródica. El electrodo lo tengo polarizado. Entonces, cuando una corriente fluye a través de la interfase electrodo-electrolito, el electrodo se encuentra polarizado y el potencial de media celda se ve modificado debido a alteraciones en las características de la interfase. Y eso se modela con la ecuación de Nernst. Entonces, tengo que mi potencial de media celda para condiciones de cuando hay flujo de corriente o transferencia de carga a través de la interfaz, tiene que ver con el potencial de media celda estándar, que se midió en condiciones controladas, más la ecuación de Nernst, que me dice, les recuerdo la ecuación de Nernst, que bueno, que tengo temperatura, la constante de los gases, el número de iones y la constante de Faraday. Logaritmo, actividad, disculpen aquí que salió tachadito, pero es la actividad del ion, del cual está hecho el electrodo o del catión, ¿sí? La actividad tiene que ver, la actividad iónica en soluciones diluidas, la actividad iónica es aproximadamente igual a la concentración iónica, ¿ok? La concentración de este ion en el electrodo. ¿Ok? Entonces, el potencial de media celda se ve alterado por la actividad que está teniendo ese ion en contacto con el electrolito en las condiciones donde está atravesando corriente a través de la interfaz. Ejemplo, considere dos electrodos, el primero formado por aluminio y el segundo por plata cloruro de plata. Ambos se colocan en 1 molar, concentración 1 molar de cloruro de aluminio, donde las actividades iónicas del aluminio y el cloro son aproximadamente unitarias, a temperatura de menos 25 grados centígrados. Entonces,
tengo un potencial de media celda que va a ser el potencial de media celda estándar más este potencial producido por la actividad del ion. Y me dice que la actividad del ion es aproximadamente unitaria, entonces logaritmo de 1 pues es 0. Entonces podemos hacer este término, podemos anular este segundo término y quedarme únicamente con este. Entonces, cuando no fluye corriente en los electrodos y se coloca un voltímetro de muy alta impedancia entre ambos electrodos, el potencial registrado es la diferencia de potencial de media celda estándar del aluminio y el potencial de media celda del electrodo de plata cloruro de plata. Esto es que el voltaje que registra el voltímetro es esto, ¿no? Lo que acabo de decir, los dos potenciales de media celda de cada uno de los electrodos. Y entonces la diferencia me da menos 1.929 volts. Es lo que estaría midiendo un voltímetro, ¿sí? Hago hincapié en que la resistencia de entrada del voltímetro es muy grande y entonces no hay corriente fluyendo por el circuito, entonces no hay ninguna caída de voltaje adicional a los potenciales de media celda de estos dos electrodos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro? Se quedaron muy calladitos. ¿A dónde me regreso? Yo creo que está bien. Sí, profesora, yo también creo que está bien. Bueno, continuamos. Si los electrodos se colocan en cortocircuito, o sea, quito esta alta impedancia del voltímetro, como si fueran dos baterías en paralelo, ¿sí? Una batería formada por el aluminio y la otra batería formada por el electrodo de plata. Entonces, inicia un flujo de electrones debido a la diferencia de energía entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero se ve como si dos baterías estuvieran conectadas en paralelo. Ajá. Ok. Pero son dos baterías conectadas en paralelo que tienen diferente potencial. Y como han de haber estudiado en sus cursos de circuitos, dos baterías conectadas en paralelo, si fueran las del laboratorio, se quemarían. En este caso, lo que tiende a haber es un flujo de corriente donde tiene que disiparse en algún lado el voltaje excedente de una de ellas, para que conectadas en paralelo sean iguales. Entonces, se producen, fluye corriente, se producen unas cosas que conocemos como sobrevoltajes, que son voltajes que se generan por la corriente atravesando el electrolito, que finalmente representa una resistencia, el electrolito muy bajo representa una resistencia, y la disipación de energía en los electrodos y los cables de conexión. Esa resistencia es chiquita, dijo, ¿verdad? La del electrolito es muy chiquita, Mm. sí, pero finalmente representa una resistencia y que multiplicada por la corriente que fluye en ese circuito, pues representa una cosa que le llamamos sobrevoltajes. Ok. Y que están fluctuando conforme fluctúa la corriente que fluye por los electrodos. Entonces, tenemos como efecto del proceso de comunicación o de
contacto entre un electrodo con un electrolito, así como tenemos un potencial de media celda estándar, aumentado con la actividad del ion bajo condiciones de polarización, ¿sí? Tenemos también un potencial residual. Este potencial residual se produce debido a las diferencias en la construcción del par de electrodos. Siempre que hacemos entonces una medición de potencial, me regreso a este dibujo, siempre que hacemos la medición de un potencial bioeléctrico, pues estamos realizando el de una punta con respecto a una referencia. ¿Ok? Entonces, para una de las puntas necesito un electrodo o un transductor, para el otro lado de las puntas necesito el otro transductor. Si yo, repito, si les pongo el mismo electrodo, entonces, ¿qué voy a obtener? Un potencial cero. Si los, no sé si hasta ahí va quedando claro, si es el mismo electrodo con la misma área en contacto con el mismo electrolito, entonces el potencial de media celda se va a anular, ¿de acuerdo? Y aquí llego a que en la celda completa, que es lo que hacen las pilas fotovoltaicas, que están en contacto con diferente electrolito, y entonces producen una diferencia de potencial. En el caso de nosotros que queremos hacer una medición de un potencial bioeléctrico y donde nos estorba el potencial de media celda, ¿qué hacemos? Pues utilizamos electrodos del mismo metal en contacto con el mismo electrolito, tal que yo lo meto a un preamplificador diferencial y estoy entonces de esa manera anulando el potencial de media celda de cada uno de los electrodos. Y me quedo con ¿qué? Que si yo pongo estos dos electrodos muy cercanos, pues seguramente van a estar midiendo el potencial de una misma fuente bioeléctrica y el potencial resultante va a ser cero. Si yo los alejo, entonces voy a estar generando la diferencia de dos actividades diferentes bioeléctricas. Y eso es lo que finalmente mido con mi amplificador bioeléctrico. La diferencia de potencial de cada cosa que está midiendo cada uno de mis electrodos. Entonces, ¿qué es el potencial residual? Pues son finalmente esas pequeñas diferencias que puede haber entre dos electrodos que están en contacto con el mismo electrolito. Entonces es debido, potencial residual, debido a las diferencias en construcción del par de electrodos. La mejor forma de minimizar fluctuaciones electroquímico entre los electrodos es utilizar piezas del mismo metal con un mínimo de impurezas en la superficie, igualar las dimensiones y, por supuesto, estar en contacto con un mismo electrolito. ¿Vamos bien? Sí. Sí, por favor. Sí. Ok, continuamos. Y entonces, hablamos de electrodos polarizables y electrodos no polarizables. Y hablamos de los extremos, los perfectamente polarizables, donde no existe transferencia de carga a través de la interfase, como lo hace el electrodo de platino, donde la distribución de cargas permanece pasiva en ambos lados, de tal forma que el electrodo se comporta como un capacitor con carga eléctrica, que son todos los electrodos constituidos de metales nobles. Y por otro lado tenemos los perfectamente no polarizables, donde la corriente fluye libremente a través de la interfase electrodo-electrolito sin necesidad de energía para hacer la transición. Por lo tanto, no existe ninguna impedancia que limite el flujo de la corriente. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, se comporta como un dieléctrico ese metal, donde no fluye, no hay posibilidad de transferencia de carga, de reacciones óxido-reductivas, y en el segundo caso, donde
ni siquiera existe una limitación al flujo de corriente, ni siquiera existe una oposición al flujo de carga a través de la interfaz. Y entonces, pues lo que tenemos son cosas intermedias, ninguna de las dos son las que tenemos en la práctica, ¿no? Ambas, la perfectamente polarizable y la perfectamente no polarizable, son casos extremos e ideales. Entonces, lo que tenemos, lo que se propone entonces es el electrodo de plata cloruro de plata. Por un lado, pues es uno de los más empleados para el registro de potenciales bioeléctricos. Dentro de los electrodos de más fácil construcción, es muy estable y se aproxima a las características de un electrodo perfectamente no polarizable. Y pertenece a la clase de electrodos formados de una base de metal cubierta de una ligera capa de compuesto iónico de mismo metal. Entonces, como lo vimos en los microelectrodos, y recordarán que era un alambre, en aquel caso era un alambre de plata, en este caso ya usamos plaquitas, porque nos interesa a mayor área del electrodo o de la placa y menor resistencia, ¿no?, al flujo de la corriente que va a atravesar esta placa. Entonces lo que queremos es aumentar el área para registrar de mejor manera el potencial bioeléctrico. Entonces, en la parte interna tenemos la placa de plata y hacemos una cubierta o una superficie muy delgada de cloruro de plata. Y esto indica que está en contacto con un electrolito que tiene una alta concentración de iones cloro. ¿Sí? Curiosamente, iones cloro que están hechos del mismo electrolito que la superficie que se le deposita al electrodo. ¿Ok? Entonces, pues este electrodo de plata consiste en una base metálica firme de plata cubierta con una ligera capa de compuesto iónico de cloruro de plata. El electrodo debe estar completamente en contacto con un medio electrolítico formado por una alta concentración de iones cloro, como previamente les comenté, para impedir que la capa superficial tenga oportunidad de disolverse por difusión. ¿Ok? Cuando lo veíamos en el microelectrodo para mediciones intracelulares, también estaba haciendo contacto con 3 molar, una concentración 3 molar de cloruro de potasio. Es con lo que generalmente se rellenan las micropipetas. El electrodo entonces de plata, cloruro de plata, se comporta según 2 reacciones químicas. ¿Sí? Si vemos específicamente, la primera es la oxidación de los átomos de plata de la superficie del electrodo a iones de plata en solución. ¿Sí? Si hago atravesar una corriente externa del electrodo al electrolito, entonces estoy produciendo la reacción de oxidación. Eso quiere decir que los átomos de plata del electrodo los voy a convertir en iones plata más electrones libres. Los electrones van a correr dentro de la parte metálica y los iones plata van a quedar depositados en el electrolito. ¿Ok? Entonces, esta es la primera reacción que sucede si yo hago atravesar corriente que vaya del electrodo al electrolito. ¿Y qué pasa si yo tengo un electrolito con alta concentración de iones cloro? Entonces, estos iones de plata se unen a los iones de cloro, a los aniones, cationes se unen con estos aniones y forman esta molécula conocida como la molécula de cloruro de plata, que tiene la característica de ser poco soluble y entonces lo que hace es precipitarse sobre la placa de plata.
por su insolubilidad, ¿no? O tener una solubilidad extremadamente baja. Y de esa forma se realiza el proceso, como se le conoce, al proceso de clorado o depósito de la capa de cloruro de plata sobre el electrodo de plata. Entonces, ¿cuál ha sido el éxito del electrodo de plata, cloruro de plata, en la medición de las soluciones de las corrientes iónicas? ¿Cuál ha sido su éxito? Pues que el cuerpo humano pues está lleno de iones cloro, ¿sí? De soluciones electrolíticas, principalmente cloruro de sodio. Entonces, el cuerpo humano tiene una alta concentración de iones cloro y entonces entra en que al combinarse con los iones de plata, como todo metal que se oxida y libera estos iones de plata, entonces forma la placa, el compuesto de cloruro de plata sobre la superficie del electrodo, haciendo de este electrodo, haciéndolo un electrodo muy estable. Entonces analizamos las condiciones de estabilidad de este electrodo. Entonces, bajo condiciones antes de eso, la velocidad de precipitación para el depósito de la capa de cloruro de plata y su proceso inverso depende de una constante conocida como el producto de solubilidad, que es la KS, y que les decía yo que la solubilidad era extremadamente baja de esta molécula formada por cloruro de plata. Y está formada, o es el producto, de la actividad del ion de plata por la actividad del ion cloro. Y la actividad iónica del ion de cloro, que es la capacidad del cloro a reaccionar, es extremadamente alta. Entonces, la actividad esta es unitaria, la actividad del ion cloro, a diferencia de la actividad del ion plata, que es igual, si este es 1, esto va a ser igual a KS, que es un valor que ronda por ahí de 10 a la menos 10. Es un valor extremadamente bajo. Si recurrimos a la ecuación de Nernst para este electrodo, entonces tenemos que el potencial registrado va a ser el potencial de media celda más la actividad del ion plata. Y donde este ion, actividad del ion plata, lo puedo sustituir por la ecuación del producto de solubilidad entre KS por la actividad del ion cloro. Entonces, logaritmo natural lo puedo ver como la resta del producto de solubilidad menos el logaritmo natural de la actividad del ion cloro. Entonces, la actividad del ion cloro es unitaria y entonces este término se anula y este término de acá se hace constante, porque el producto de solubilidad es una constante. Y eso me hace que sí existe un sobrevoltaje aquí, un voltaje que se adiciona al potencial de media celda del electrodo de plata, pero es constante, que puedo eliminar haciendo el diferencial, ¿no? Haciendo una medición diferencial, que es la medición de cualquier potencial bioeléctrico que necesita, que lo voy a lograr eliminar utilizando electrodos del mismo metal, misma área, en contacto con el mismo electrolito.
¿Más o menos? ¿O quedó clarísimo? Eso estuvo más o menos. Más o menos, repito. Vamos de nuevo. Formamos la molécula de cloruro de plata, que es poco soluble en agua, perdón, la redundancia, poco soluble, y entonces se deposita sobre el electrodo de plata, por un lado. Por otro lado, el producto de la actividad del ion plata al unirlo con la molécula con el ion cloro, tiene su producto de solubilidad es muy bajo, ¿no? Poca solubilidad. Sí, 10 a la menos 10, ¿no? 10 a la menos 10. Y la actividad del ion cloro, cuando es una alta concentración de cloro, como lo es los fluidos del cuerpo humano, o como son, en el caso de las micropipetas que le ponen 3 molar, una concentración muy alta de cloruro de potasio. Entonces lo que hacen es que esta actividad la hacen unitaria. Este término de aquí, de la derecha, lo hacen unitaria. ¿Ok? Sí. De tal manera que si yo de la ecuación de Nernst que había descrito anteriormente, donde teníamos las condiciones estándares de medición, más un sobrevoltaje que está generado por la actividad del ion plata, ¿sí? Esto me va, la actividad del ion plata, la actividad del ion es la capacidad de producir, de reaccionar esta molécula del metal, ¿no? Su capacidad de, de reaccionar. Entonces, si yo la sustituyo por KS entre la actividad del ion cloro, me va a quedar una diferencia aquí de términos, donde el último término se hace 0 por la actividad del ion cloro y únicamente me va a quedar este término constante, dándole estabilidad al electrodo. O sea, sí hay un sobrevoltaje, pero es constante. A diferencia de si esta no fuera una constante, si esto fuera un valor que estuviera variando en el tiempo. Porque entonces sí sería más complicado eliminarlo. Y pensando que los amplificadores son de mucha amplitud para electrocardiografía, digamos que es una señal grande. Tenemos una amplificación de 1000, al menos, entonces un pequeño sobrevoltaje amplificado 1000 veces, pues sí podría llevar inclusive hasta una saturación de su amplificador, imposibilitando la medición de la corriente de interés. Ok. Sí, ya quedó. Entonces, estabilizamos el electrodo haciendo contacto con las soluciones del cuerpo humano directamente, inclusive con el sudor, ¿sí? O depositándole, en el caso de los microelectrodos, depositándole una alta concentración de cloruro de potasio, o en el caso de mediciones no invasivas, poniéndole una pasta electrolítica también con una alta, donde hay una alta concentración de ion cloro. Entonces, resumiendo, el éxito del electrodo de plata, pues es esta formación, esta facilidad de formación de la molécula de cloruro de plata, que es poco soluble y que se deposita sobre el electrodo de plata. Además de que la plata pues es bastante económica y maleable, ¿no? Es económica, es maleable, reacciona con el cloro para formar la molécula y darle la estabilidad al electrodo de plata, cloruro de plata.
Y por eso su empleo tanto para mediciones intracelulares como para mediciones no invasivas o inclusive invasivas a nivel volumen conductor en contacto con el fluido, los fluidos del cuerpo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, no, profe. Ok. Entonces, el método electrolítico para depositar una capa de cloruro de plata sobre el electrodo de plata, pues lo único que tenemos es que forzar sobre el ánodo, sobre que va a ser nuestro electrodo de interés, a clorar, sobre el cual queremos depositar la capa de cloruro de plata, hay que forzar la corriente que pase del electrodo al electrolito. Entonces, pues como la forzamos, le conectamos una fuente de voltaje, le ponemos una pequeña resistencia para limitar la velocidad de las reacciones y podemos ponerle un amperímetro como para realizar un muestreo del comportamiento de la corriente conforme se va depositando la capa de cloruro de plata. Y cerramos el circuito pues con otro electrodo generalmente del mismo metal, pero de mayor área en el cátodo, ¿no? Uno actúa como ánodo porque es el que proporciona los electrones y el otro actúa como cátodo. Entonces, en tiempo igual a 0 se cierra el interruptor e inicia el paso de corriente a través del ánodo. Se empiezan a desprender los iones, se empieza a oxidar el ánodo, se empieza a desprender los iones plata, empiezan a conjugarse o a unirse a los iones cloro en solución. Y me faltó decirles que aquí hay cloruro de hidrógeno o cloruro de sodio, puede actuar como solución electrolítica. Entonces, decía yo que se está oxidando este electrodo, se libera los cationes, se unen con los aniones en solución, la molécula no se queda en solución, sino se adhiere al ánodo. ¿Ok? Y empieza con un alto flujo de corriente conforme se va depositando la capa de cloruro de plata, la resistencia aumenta en el electrodo y va de nuevo. La corriente es amplia, sí, estaba bien. La corriente es amplia y la corriente va disminuyendo con un curso exponencial. La corriente disminuye con un curso exponencial de manera que se estabiliza a un valor muy cercano, muy pequeño, y donde ese curso exponencial es representativo de cómo se fue depositando la capa de cloruro de plata sobre el electrodo. De tal manera que cuando las reacciones de oxidación se minimizan, nunca paran las reacciones, pero se hacen muy pequeñas conforme pasa el tiempo. Entonces esta corriente se estabiliza a un valor muy pequeño. Y este es un experimento que pueden hacer si tienen una fuente, una resistencia, su amperímetro, 2 placas de plata, hacen una solución de un agua destilada con cloruro de sodio, que pues es sal, y van a observar cómo la plata,
que originalmente pues es un metal brilloso, pues se va opacando, se le va depositando la capa de cloro de plata, que es una capita que va volviendo al electrodo un poco grisáceo. Y se va depositando en forma más o menos uniforme, de tal manera que cuando ya quedó un tono grisáceo uniforme sobre la placa, coincide con que ya paró el proceso de las reacciones de oxidación y la corriente se ha estabilizado a un valor muy pequeño. Esta era su segunda práctica para realizar en el laboratorio. La primera es la del simulador, la segunda era esta, donde ustedes muestran en el tiempo el valor de la corriente mediante el amperímetro, muestran en el tiempo y van observando en cuánto tiempo acaba la reacción y el comportamiento que tiene un curso exponencial decreciente, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, creo que hubiera estado padre hacer esa práctica. Sí, por eso les decía que no es difícil conseguir los elementos para hacer la práctica. Una pilita, una resistencia, un amperímetro, pues el electrodo, el electrodo a clorar, el cátodo y el agua con sal, ¿no? El agua destilada para quitarle otros minerales y dejar agua con sal únicamente. Si los consiguen, pues pueden hacerlo ahí en su casa. Sí, es una lástima que no podemos hacer ni esta ni las siguientes prácticas, pero bueno, más adelante a ver si hay algún tallercito por ahí que cuando acabe esta pandemia interminable, eh, ¿cómo se sienten? ¿No están ya un poco desesperados? Sí, un poco. Sí, Sí, ¿verdad? ya después de casi un año y medio, pues sí, no es lo Año mismo. y medio, sí, y que han estado llevando sus clases así, sin laboratorios, ¿no? Y sobre todo Sí, estas clases que son ya donde pues, no se tiene que ver más con la carrera. Sí, Sí, sí. Bueno, pues esta es la clase de hoy. Si gustan leerlo, está en el libro de electrofisiología humana, toda esta descripción de todo esto que vi la clase de hoy. Y si no hay mayor comentario, pues entonces los vería mañana. Continuamos mañana con la siguiente parte de electrodos y amplificadores bioeléctricos. sí, profe, gracias. sí, Buenas gracias, tardes. profesora. Hasta luego.